Muy buenas tardes, Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos hasta las 8 en punto, desde las 6:30, que son hasta las 8 en punto, vamos a estar hablando de Andalucía. Andalucía Debate en Metropolitan Televisión Andalucía. Este viernes, que ya nos prepara para el fin de semana, un fin de semana en Andalucía inestable en lo climatológico y no sé si inestable en otras cosas. Buenas tardes, don Juan Carlos Jiménez Lara. Buenas tardes, por decir algo, desde Sí, luego. ¿no? Lo mejor que tiene el viernes es que se acaba la semana, desde luego. Y además yo creo que va a llover. Va a llover, Yo ¿no? creo que va a llover también. Bueno, así Que se nos limpia va- el ambiente. Nos va a dejar el fin de también con lluvia. Por lo menos la parte occidental. La parte oriental algo menos, pero la occidental desde luego Cae seguro. nos va a ganar del pulpo, yo creo. ¿Y de ánimo cómo estamos? Bueno, pues pasándolo. Mira, lo mejor que te puedo decir es que el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao van a jugar la final. Que un de la equipo Liga español Europa. ganará. Ganará seguro. Bueno, sin más rodeo. Es que, bueno, puedo decir otra cosa mejor todavía incluso. Que las previsiones que hacíamos algunos, muchos, y que yo modestamente me incluía de que este iba a ser un año muy difícil, pues desde luego estamos acertando. Se ha cumplido. Plenamente. Se ha cumplido. Plenamente, lo cual no simplemente es aplicación de sentido común y lógica nada más. O sea, la situación internacional, europea y en concreto la española estaba extraordinariamente deteriorada, la española muy deteriorada, en la española además se confundían varias crisis. La crisis estructural española, la crisis de la falta de adecuación de los recursos y el engordamiento de la administración y de los recursos del sector público, la crisis financiera de los bancos, es decir, había demasiadas crisis encima de la propia España. A eso habría que sumarle la crisis de la deuda soberana, la crisis de credibilidad del euro. Todo esto volando encima de España, no era muy difícil prever que iba a ser un año muy difícil. Se están adoptando reformas, pero las reformas no son una varita mágica que den resultados de la noche a la mañana, tardarán un tiempo y efectivamente siempre se había previsto que este año iba a ser el más difícil. Se decía, ¿te acuerdas? En el 2011 decíamos, qué mal año. Bueno, pues Espérate. Y yo decía, pues el 2012 va a ser peor. Sí, que va a ser peor. Pues 2012 Siempre tienes está razón. siendo peor. No, siempre tengo razón, ya te digo. Había que olisquear nada. Y el 2012 pues se prevé peor y confío, y en ese sentido también confío en no equivocarme demasiado, que hacia el último semestre remontará la situación. Estamos pasando ahora mismo en realidad lo peor de lo peor. Pero nos queda todavía, Esa cuidado. expresión tan tuya de la tormenta perfecta La se ha dado, tormenta ¿no? totalmente y sigue. De hecho, bueno, el último dato de la EPA de hoy mismo, pues ya estamos en 5.600.000 parados en España, ha crecido, como era además previsible por otra parte, y claro, la situación pues está deteriorada, es decir, crece el número de familias también que no tienen prácticamente ninguno de sus familiares trabajando, están todos o en el paro o en alguna situación de este tipo, y lo que siempre a mí me ha preocupado, incluso mucho más que los crecimientos del paro, que me preocupan obviamente y me parecen un indicador muy negativo tanto en lo económico como en lo social y en lo humano sin duda, son la variable de la falta de afiliación a la seguridad social, que no remonta, porque eso es lo que al final hace sostenible el sistema de pensiones en España. Y por primera vez en España, concretamente en la Comunidad de Galicia, ya hay más parados y pensionistas, más clases pasivas que clases activas, que afiliados a la Seguridad Social. Eso es un cambio histórico, eso es muy importante. Date cuenta que muchas veces, sobre todo cuando Fernando Sicre y yo estamos en este debate, que somos los más aficionados a discutir sobre el sistema de pensiones de la Seguridad Social española, él siempre afirma que es prácticamente insostenible una situación de 2 a 3, de 2 pasivos por 3 activos. Pues ya aquí en este caso estamos en 3, algo a 3. O sea, es una situación peor. Afortunadamente es específico de una comunidad autónoma. Una fotografía solo que se da en esa comunidad. Y no te he hablado nada de Andalucía, que eso te lo dejo para la segunda ronda. Venga, vale. Esa está para la segunda ronda. Ve pensando lo que vas a contar. Necesitamos estabilidad, Edulcora. necesitamos que nos arreglen el paisaje, necesitamos estabilidad, necesitamos una política firme y segura hacia el futuro, necesitamos un adelgazamiento de la administración, y lo que nos estamos encontrando es con todo lo contrario en Andalucía y con inestabilidad. Y todavía no hay gobierno,
y ya está inestable. Don Alejandro Sánchez, vicepresidente de la Diputación de Cádiz. Alejandro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Agustín. ¿Cómo ves tú la situación? Pues, hombre, la verdad es que cuando ha dicho Juan Carlos su expresión, ¿no?, lo de la tormenta perfecta, es verdad, tenemos una tormenta ahora mismo de esas de las que se hablan como perfecta, ¿no? Hombre, esto desde luego viene arrastrándose y estamos evidentemente en mitad de ese tsunami que se viene arrastrando hace ya bastante tiempo, que hace bastante tiempo que también se dijo que podía ocurrir. Durante una serie de años se está despilfarrando en este país. Nosotros llevamos poco más de 100 días en el Partido Popular, en el Gobierno de la Nación, y evidentemente en poco más de 100 días no vamos a ver una varita mágica. Se están haciendo las reformas dramáticas en algunos casos que había que hacer, porque entiendo que no llega a gusto de todo, pero desde luego creo que para el conjunto de los españoles lo que pueda aparentar ahora como que puedan ser, como he escuchado, ¿no?, como esas reformas dramáticas, yo creo que lo que van a hacer va a ser sin lugar a dudas la raíz de lo que tiene que estar por venir en los próximos trimestres, ¿no?, que es que salgamos del hoyo, ¿no? Yo considero que todo lo que se adelgaza ahora mismo, una administración donde se había, insisto, despilfarrado, donde se había gastado tantísimo dinero, evidentemente todo eso va a redundar en que la economía, al estar un poco más saneada de lo público, uno pueda plantearse, sin lugar a dudas, el que se pueda, pues destinar luego inversión y dinero público para crecer y para generar productividad. Ese debate que ahora que está, es que hay mucha austeridad y poca productividad, vale, pero es que nosotros no estamos en ese estadio, nosotros estamos en el estadio de vamos a adelgazar, vamos a quedarnos como nos debemos de quedar, y a partir de ahí quitarle todo el colesterol a la administración, y a partir de ahí evidentemente poder empezar a hablar de dirigir. Ojo, importante, y eso creo que hay que cambiarlo de una vez, no gastar, sino invertir con el dinero de todos para que efectivamente podamos generar competitividad y productividad. Ya quisiéramos que estuviéramos en el estadio de plantearnos no solo austeridad, sino productividad, pero creo que ahora mismo estamos dentro de ese tratamiento, estamos en la primera fase de intentar adelgazar y quitarnos toda esa grasa, y luego en cuanto pase esta fase me imagino, como es lógico, que el sentido común hará que empecemos a hablar de inversión pública en aquello que de verdad genere competitividad y no un gasto por gastar como ha ocurrido en estos años, ¿no?, del Partido Socialista, o sea, sí. Don Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Agustín. Te propongo dos cosas. La primera, poner aquí un depósito de Kleenex, porque yo lo llevo, nos toca llorar mucho este año, mucho. Muchas gracias, Juan Carlos. Y después, que instauremos la figura del hombre del tiempo económico, porque estamos en la tormenta perfecta, en el chaparrón, en la que nos va a caer, en el tsunami, infinita, en la borrasca económica. Pues el hombre del tiempo debería aparecer también por aquí, ¿no? Realmente la situación es muy mala, y aludíamos antes a Andalucía, que es lo que más de cerca nos toca siempre aquí en este debate, y fíjate los datos que dábamos ayer del estudio de analistas económicos de Andalucía, ¿no?, de Unicaja, hablando de ese más del 33% de desempleo en Andalucía cuando termine el año 2012, ese PIB andaluz que aumenta un 2,5%, y en definitiva cifras muy malas para este año 2012. ¿Qué ocurre? Que posiblemente en 2013 sean un poquito mejores y ya sean un poco peores, y nos marcan ya un horizonte en lo económico del año 2014 como año de un cierto repunte o una posible creación de empleo. Entonces, para los que sigan, ¿no? Para los que sigan, tendremos que ver qué hacemos. Cifras nada halagüeñas. Pero ese dato... Sí, dime. Perdón, ese dato, Frank, que estás diciendo de Andalucía. De Andalucía. Porque la previsión de cierto remonte a nivel nacional es anterior. Sí. O sea, que quede claro. O sea, de hecho, el problema es que Andalucía sigue pesándole demasiado las alas como para despegar a este avión tan pesado que es Andalucía. De hecho, y discúlpame, un dato, antes de que presentes al último contertulio, es que decías que preveía efectivamente, la Unicaja ayer estaba previendo la superación del 33% de paro para final de año. Es que ya ha ocurrido. Estamos en el 33,17 por tasa de paro, según la última encuesta de la población activa en este momento. Estamos ya en Andalucía con 1.329.000 desempleados, que es una barbaridad. Estamos hablando pues de algo más de una quinta parte de toda España.
Estamos hablando de una absoluta barbaridad. Pero lo preocupante, y por eso yo hacía el símil con el avión que despega y decía que es que el problema de Andalucía es que es demasiado pesado para despegar y no va al ritmo del resto de España, es que hay un dato que creo que lo vamos a ver todo el mundo muy claramente. Mientras que el nivel de la tasa de paro en España está en el 24,44%, que es una barbaridad, y que nadie lo discute, y es una barbaridad, resulta que en Andalucía estamos en el 33,17%. O sea, casi 10 puntos más. ¿Cómo se explica esto? Evidentemente hay explicaciones. Ninguna buena para la administración socialista de la Junta de Andalucía. Buenas tardes, don Sebastián Alba, del CSIF. Muy buenas. ¿Qué tal, Sebastián? Pues como los compañeros, verdaderamente me hubiese gustado empezar el fin de semana, el sábado, con una buena noticia, con un buen paraguas, pero por lo visto la tormenta perfecta va a descargar sobre nuestras cabezas sin paraguas, sin impermeable y sin un mal periódico que taparnos la cabeza en ninguno de los españoles. Daba las cifras de paro, el porcentaje de paro en Andalucía, y eso es insostenible. Eso es insostenible. Un gobierno que permite, sin hacer prácticamente nada, que se llegue a esta tasa de paro, verdaderamente no se puede llamar gobierno, sino desgobierno. Ahora estoy escuchando en la prensa, en todos sitios, que eso es el anterior, la fase anterior, la fase tal. Yo creo que como en las casas no hay fases anteriores, a menos que haya un divorcio. La casa la gestiona la familia y si la continúa gestionando igual, seguiremos muchísimo peor. Y Andalucía creo que no se merece ningún andaluz esas cifras de paro y esa inquietud y esa inestabilidad que tenemos actualmente. Hay una cosa que está clara, si me permitís, cuando en estos días estamos escuchando que el señor Valderas, ¿no? Dice que va a haber una nueva etapa en Andalucía, ¿no? Bueno, como si fuera él capaz de diluir como un azucarillo en un agua, que lo que está pasando es consecuencia precisamente de los señores con los que él se va a sentar a gobernar y con los que ha llegado a un pacto. La verdad es que no deja de ser, con todo mi respeto al señor Valderas, en fin, un poco tocarle o subestimar el sentido común de los andaluces, o dicho de otra manera, es un poco insultar un poco al sentido común de todo, y la inteligencia de los andaluces. Es decir, oye, mire usted, ¿cómo va a hablar usted de una época nueva? ¿Con los mismos mimbres va a ser usted una época nueva? Con los mismos mimbres, porque si estuviéramos hablando que es que se ha dejado gobernar el partido más votado, que fue el Partido Popular, el Partido Socialista pasa a la oposición, hace una depuración, hace una renovación después de 30 años en el poder, hombre, yo sí me podría creer que en un futuro el señor Valderas hablara de una nueva etapa, pero ¿cómo va a hablar de una nueva etapa con la misma gente que ha creado todo este dislate y todo este desmadre? Así que en Andalucía estemos a ese 33%, estos son seres humanos lo que está detrás de esos porcentajes. Seres humanos, no marcianos, seres humanos. Y evidentemente yo creo que el señor Valderas se va a tener que remangar mucho las mangas, pero muchísimo, para sacar esto adelante. Señor Valderas, pienso que en un acto un poco que huele más a ansia de coger un sillón, ¿verdad? Cuando yo escucho al señor Valderas en esa especie de bisoñez o de ingenuidad, yo no creo que el señor Valderas sea tan ingenuo, un señor que lleva tantísimos años en la política, detrás de esa especie de ese buenismo, ¿no? De seguro que vamos a sacar la cosa. Usted sabe perfectamente que con estos miembros usted no lo saque esto adelante, porque hay una inercia, hay una serie de mecanismos viciados que llevan funcionando hace muchísimos años y usted no va a ser capaz de cambiar eso. A usted se lo va a tragar el sistema. El régimen que está creado aquí, a usted, señor Valderas, se lo va a tragar ese agujero negro del régimen de Andalucía. Y lo más dramático de todo esto es que conforme vayamos viendo en qué va a consistir este gobierno andaluz de los socialistas con Izquierda Unida, vamos a ver que todavía, desgraciadamente, no vamos a tocar fondo. No vamos a tocar fondo. Este 33% no es tocar fondo. O sea, desgraciadamente estamos ante un abismo todavía mucho más grande. Y desgraciadamente, y digo desgraciadamente, lo vamos a ver. Y este programa que se hace hoy, día 27 de abril de 2012, desgraciadamente, dentro de un año, tendremos que decir, desgraciadamente, y me gustaría no equivocarme,
pero tendremos que poner otra vez las imágenes de este programa dentro de un año, porque veremos que la situación todavía está peor, porque los mecanismos, lo que se está tratando de poner encima de la mesa para solventar la situación en Andalucía es algo que es sencillamente de metafísica, es imposible. No hay liquidez para llevar a cabo aquello que han pactado, no hay dinero. Y hay que hacer todo justo, todo lo contrario de aquello que están poniendo encima de la mesa para pactar. Es que es de sentido común. Entonces, bueno, desgraciadamente tendremos que meter toda la opinión pública, el conjunto de los ciudadanos de Andalucía, tendremos que meter los dedos en la llaga para darnos cuenta de que esto que estoy diciendo, desgraciadamente, dicho con humildad, pero va a ser así. Alejandro, en uno de los mítines de campaña, yo creo que el subconsciente traicionó al coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, y hablaba de don Diego Banderas. Y yo creo que le traicionó el subconsciente por las grandes dotes de actor que está demostrando Diego Banderas, que sí es el responsable de Izquierda Unida en Andalucía. ¿Por qué? Pues porque parece ser que está predicando unas cosas y va a hacer otras en el futuro, en lo que va a ser una nueva, un nuevo gobierno, una reedición, o en este caso una primera edición de un pacto a nivel global entre el Partido Socialista e Izquierda Unida para el gobierno de la comunidad autónoma. Y ayer lo dejaron muy claro los oyentes, que hacemos alusión también al programa de ayer, porque intervinieron varias personas que se identificaban como militantes de Izquierda Unida y hablaban del malestar enorme en esta formación de izquierdas a raíz de lo que están viendo y de lo que va a ocurrir en esta legislatura, en la 9ª legislatura en Andalucía, con un pacto entre Izquierda Unida y el PSOE. ¿Y qué va a ocurrir? Pues en palabras de esos representantes de Izquierda Unida, o al menos votantes y simpatizantes y afiliados de Izquierda Unida, que es sencillamente las políticas que va a llevar a cabo su formación, la que ellos entienden que es su formación, que es la coalición de izquierdas, no va a estar en la línea de su ideario, sencillamente que se están dejando llevar por el olor del cuero de los sillones del Parlamento andaluz, del gobierno andaluz, y que no van a hacer demasiado caso a sus bases. Eso va a terminar mal, y lo peor de todo es que si las consecuencias o los daños colaterales de ese terminal mal solo se circunscribiera, solo se restringiera a los propios interesados en hacer el pacto, señor Valdera y compañía, y Griñán y compañía, bueno, vale, pero es que ese experimento, en las circunstancias en las que estamos, que no va a salir bien, les guste o no les guste a los señores que mandan ahora en Izquierda Unida de Andalucía, no va a salir bien. Eso nada más que va a servir para afianzar o intentar estirar la cuerda de 30 años de una forma de hacer política realmente grotesca que nos ha llevado donde nos ha llevado. Esto tiene unas consecuencias al final también para un pueblo, para una comunidad autónoma y sobre todo para millones de personas, porque aquí somos casi un país, en cualquier parte seríamos un país, aquí somos casi 10 millones de habitantes. Y esto va a tener consecuencias, no solo para el que está parado, sino también para el que tiene a lo mejor un negocio, para el que trata de emprender una aventura empresarial para poderse dar su autoempleo. Esto va a afectar a todo el mundo, a todo el mundo. Y eso tiene que estar muy claro, que la gente lo sepa, hay que hablar claro para que la gente sepa que esto va a salir muy mal. Y que hay que advertirlo, y que nos vamos a dirigir a un precipicio, absolutamente, y que si nosotros no hablamos claro, señores, que es que nos vamos a un precipicio, y si eso no se dice, la gente luego no lo ve, o mejor dicho, lo ve cuando ya hemos caído en el precipicio. Y es muy importante que eso se advierta, y yo al menos lo digo 50 veces si hace falta, en 50 sitios diferentes, que hay que decirlo, que hay que advertir que eso va a terminar muy mal. Y como no se tenga claro a dónde nos va a llevar esto, y como no tratemos a tiempo de evitar esa situación que parece que casi es inevitable, porque estamos jugando a decir que eso viene, en fin, respaldado por unas bases y tal. Ahora acabo de escuchar a Juan Carlos, que dado que lo ha dicho él, o me lo ha dicho, que me gustaría que él también lo comentara ahora en el programa, ¿no? O sea, parece que ese apoyo que dice que ha tenido de las bases de Izquierda Unida para el tema del pacto, a mí me gustaría que Juan Carlos, que ha comentado un dato, o me lo ha comentado antes, que lo comentara. Es decir, parece ser que esas bases como tal, ese tanto por ciento como tal, no representa al conjunto de los afiliados o personas que respaldan. No representan el conjunto real de los afiliados, desde luego. Hemos tenido, se citaba antes Fran, las llamadas de ayer, pero antes de ayer ya habíamos tenido bastantes llamadas de personas que se autodefinían como de Izquierda Unida,
Además, por las cosas que contaban, no parecen que efectivamente pudieran dejar de ser de Izquierda Unida, es decir, porque contaban causas históricas o del pasado que lo refrendaban y que se mostraban radicalmente en contra del pacto, pero además decían que no se les había consultado en realidad para nada, es decir, que era más grave todavía, es decir, o sea, que no había habido la tal consulta que Diego Valdera ha estado contando de manera pública y esgrimiendo, a pesar de que unas veces hablaba del 70% del respaldo y otras veces del 80 o el 82% del respaldo. Bueno, pues parece ser que lo que ha ocurrido es que en realidad solamente se ha consultado a aquellos militantes de Izquierda Unida que estaban al corriente de pago. Si tenemos en cuenta que normalmente, incluso en cualquiera de nosotros, las asociaciones a las que pertenecemos, pues a lo mejor, si no lo tenemos domiciliado, la pagamos todos de aquella manera, pues es muy posible que efectivamente la muestra de Izquierda Unida que ha refrendado el pacto con el PSOE, pues sea una muestra, no voy a decir que minoritaria, pero que desde luego no refleja claramente la totalidad del pensamiento de los militantes de Izquierda Unida. Sí es así. Quería decir algo más, y estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Alejandro, con respecto al pacto. Este es un pacto que se va a hacer sobre los riñones de los andaluces. Este pacto a los andaluces nos va a complicar la vida. Esa expresión ya me ha dolido. Sobre los riñones ya... Sí. ¿Verdad? Eso sí, duele. Pues te voy a hacer que te duela más. Bueno. Porque lo que te va a costar es la cartera. Sobre los riñones es el soportarlo, pero lo que te vas a encontrar faltito es de cartera. Pero realmente los andaluces ya tenemos poca cartera, pero poca cartera. Pues menos te va a quedar. Tú dices que efectivamente la falta de cuota en determinadas asociaciones, pues sí, es verdad. Normalmente en Andalucía, y lo vamos viendo en las comunidades de vecinos, en muchísimos sitios, cuando el dinero llega justito, porque aquí un porcentaje altísimo de andaluces, y sobre todo, por ejemplo, en Cádiz, en cualquier otro sitio, sobre todo andaluces, están llegando a final de mes a duras penas. Lo primero que se restringe son las cuotas de las asociaciones, la comunidad, etcétera, etcétera. Luego, no es nada raro lo que tú comentabas, de que si se le priva a aquellos que no están al corriente de ese voto, pues salga un porcentaje alto. Pero realmente yo creo que el sentir de las bases estaba en su programa político que presentaba, y que además creo que lo presentó ante notario, lo puso ante notario, para que se viese la fiabilidad y eso. Y las bases en su programa siempre decían que no iban a estar en el gobierno, lo que iban era a luchar por las bases programáticas y ideológicas de su partido. Eso es lo que se está saltando la torera. Lo que pasa es que no han podido resistir a la tentación, digo los dirigentes de Izquierda Unida, no han podido resistir a la tentación. O sea, para el PSOE está claro que este pacto era imprescindible porque les garantizaba la supervivencia del régimen durante unos años más, precisamente como estaba diciendo Alejandro, y además en este momento para ellos era crítico porque es un momento en el que estaban cercados por la justicia y por las investigaciones policiales y por un montón de escándalos provenientes de la corrupción institucionalizada en la Junta de Andalucía, ¿no? Es evidente que estoy hablando de los casos ERE, de los casos Invercaria, de los casos del Plan Valle Competitiva, de los planes Proteja, MAPSA, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una larga relación que cualquier espectador puede hacer lo suya nada más que viendo cualquier periódico. Bien, entonces, para el PSOE era imprescindible este pacto. Era imprescindible no dejar gobernar a la lista más votada, que en este caso había sido el PP y quien legítimamente había ganado las elecciones. Era imprescindible para el PSOE. Entonces el PSOE está dispuesto a ceder lo que sea necesario para que Izquierda Unida le permita formar gobierno. Y esa es la tentación a la que no ha podido resistirse Diego Valdera y el cuadro dirigente de Izquierda Unida, que es lo que tan cabreado tiene efectivamente al militante, sobre todo el que lleva toda la vida de una lucha social, de una lucha de reivindicaciones, y que lógicamente le molesta, porque va, como tú muy bien dices, como estáis diciendo todos, en contra de sus principios
no es algo circunstancial, va en contra de sus valores, de sus principios, de aquello por lo que ha estado luchando toda su vida. Ayer lo decía una joven en una de esas llamadas, sí, y justamente hablaba de eso, de esa lucha social. Dice, vamos a ver, Agustín, amigo del programa, nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí. Hemos conseguido doblar, de 6 hemos pasado a 12. Bueno, vamos a dilapidar en este acuerdo esa ventaja, eso que nos ha costado a las bases tantísimo esfuerzo, porque nosotros no contamos con ayudas de ningún tipo. Y si me permite, además, con una previsión todavía peor, porque la costumbre que ha tenido este tipo de pactos, y recordemos el relativamente reciente en el pasado del PSOE con el PA, lo que supone es la tendencia del PSOE a fagocitar a ese partido o al electorado de ese partido, porque al fin y al cabo estamos ante lo de siempre, es decir, quien sirve de muleta o de prótesis ortopédica a cierto partido para que siga desarrollando sus políticas y se mantenga en el poder, al final lo que está haciendo es que está practicando la política anterior. Pues entonces, ¿para qué ningún elector va a votar al sucedáneo cuando puede votar al original? No, y sobre todo hay una cuestión, si me permite rápido, y es que el militante de Izquierda Unida, uno podrá estar de acuerdo o no con sus ideas. Yo no comparto la gran mayoría de a lo mejor de los planteamientos ideológicos de Izquierda Unida, ¿vale? Pero hay una cosa que no se le puede negar al militante normalmente de base de Izquierda Unida, que son personas con unos principios muy sólidos, ¿vale? Y tú no estás de acuerdo, pero esa es la esencia de la democracia. Pero esa persona, ese militante de base de Izquierda Unida, que funciona políticamente por sus principios, no muchas veces por costes, oportunidades y juegos y cambalaches, sino que funciona con sus principios, este tipo de acuerdos no los digiere para nada bien. Esto porque no traiciona su ideario. Efectivamente, eso es una espina, esto es comerse un pescado con espinas atravesadas. Entonces, claro, eso lo está digiriendo y ahí lo estamos viendo muy mal en las bases y el electorado de Izquierda Unida, porque es un electorado muy consecuente y normalmente muy coherente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Luego no estarás de acuerdo, pero desde luego no se le puede negar la virtud de la coherencia, ¿no?, en esos aspectos. Luego, ¿no? Sí. Vamos a hacer la primera pausa, el primer bloque, hablando de cómo está la situación y reflexionando en voz alta y bueno, y también pues eso, haciendo un poco de previsión de lo que nos espera. Se nos han pasado los primeros minutos. Vamos a volver enseguida, no os mováis, gracias.